Investigación preliminar presentado por Cindy Elena Guzmán Ortiz. Lo primero que vamos a hacer es describir la situación que se nos presentó. Entonces vamos a comenzar. En una empresa se presenta la siguiente situación. Se filtraron en la red de la compañía y enviaron a instalar de manera masiva un software, el cual se encargaba de copiar la información que los empleados recibían en sus correos o extraían de la pública de la empresa. El software no solo copiaba la información, también dejaba los archivos modificados o los dañaba y no permitía más su utilización. Al principio se pensó que se debía a un software de un cliente que estaba ocasionando los conflictos con la red, pero luego de un estudio exhaustivo se logró descubrir esta situación y atacar el problema para que no se presentara más el inconveniente y dar una solución completa. Lo primero que queremos es hablar sobre el tipo de delito que se presentó en la compañía. Este delito se le llama sabotaje informático, el cual comprende todas aquellas conductas dirigidas a eliminar o modificar funciones o datos en una computadora sin autorización para obstaculizar su correcto funcionamiento, es decir, causar daños en el hardware o en el software de un sistema. Los métodos más utilizados para causar destrozos en los sistemas informativos son de índole muy variada y han ido evolucionando. Bueno, lo primero que haremos será un análisis de la situación que presentamos. Primero, se reconoce que el incidente que se presenta se encuentra catalogado como sabotaje informático. Se logra identificar que es un sistema muerto, pues se presenta desde hace varias semanas, pero no se había notado, aunque se seguía presentando. Su principal objetivo es el de robar la información que maneja la empresa en uno de sus proyectos y dañar esta para que no se realicen los desarrollos o trabajos ya planeados. Mediante el análisis se comienza con la detención de los equipos en los cuales se encuentra el software, al igual que se comenzará a realizar un interrogatorio con las personas a las cuales les correspondían las máquinas para determinar el origen del incidente. Al realizar este análisis, nosotros podemos reconocer y planear cómo vamos a seguir con el desarrollo de la situación, qué tipo de procedimientos vamos a continuar y cómo se tomará la evidencia para demostrar que efectivamente es un incidente de seguridad o un robo informático. Luego de haber hecho el análisis, ahora procederemos a verificar cuáles son las evidencias que tenemos. Por medio del análisis realizado, se logró recolectar la suficiente información desde uno de los equipos donde se encontraba el software. De este fue donde se infiltraron a la red y lograron su cometido. Se tiene también rastreada la IP del equipo cuando se realizaron los hechos y en qué lugar se encontraba conectado este. Se tienen los archivos originales enviados a los usuarios y los modificados, donde se evidencia que la información fue cambiada a favor de la persona que realizaba el sabotaje. Se encuentra dentro de las instalaciones una USB de la cual se extrajo el instalador y además contiene el código con el cual realizaron la instalación masiva. Como pudimos identificar, la mayoría de la evidencia es evidencia digital, ya que todos son medios informáticos en los cuales se encontró información acerca del delito cometido. Como sabemos, los objetivos principales de la informática forense son describir la manera clara en que se realizó el incidente de seguridad, descubrir cuáles fueron sus posibles consecuencias e identificar quién fue el autor del robo o incidente de seguridad. Al tener clara esta información,
Entonces continuaremos con el plan de trabajo que se estableció. El inicio es un análisis de la situación, luego se procederá a recoger o a investigar cuál es la evidencia que tenemos acerca del caso que se nos presentó en la empresa, donde tendremos presente que la empresa tiene un sistema de seguridad el cual también deberemos ejecutar para poder comprobar qué tanta pérdida se dio, al igual que identificar el autor de la acción. Ahora procederemos a identificar cuáles son los dispositivos que requerimos secuestrar para realizar una investigación exhaustiva. Uno de los principales dispositivos son los computadores desde los cuales se realizó el robo y se editó la información. También se encontró durante el análisis y la investigación que se tenía una USB, la cual contenía información muy importante y que tendremos que analizar, al igual que congelaremos la red de la empresa para evitar que se presenten más inconvenientes o más robo de la información. Luego de ya haber detenido estos instrumentos, procederemos a hacer un estudio detallado de la evidencia donde encontraremos pruebas para culpar al autor del delito, al igual que se identificará cómo fue posible que se realizara el robo de información. También cabe destacar que este análisis se realizará con el fin de evitar futuros robos de información como se presentó en este momento, al igual que se identificó que el autor del crimen era alguien que conocía la información y quiénes eran las personas las cuales pertenecían al proyecto para poder hacer el robo, que era uno de los temas claves para determinar quién era la persona culpable. También, por medio del secuestro de estos dispositivos, se podrá identificar cuáles fueron los movimientos y hacia dónde se fue la información para lograr atacar y detener a las personas responsables y que no sea difundida a otras empresas o que sean utilizados para extorsionar la empresa a futuro. Aquí nos tendremos que fijar hasta en las más pequeñas cosas. Y recordaremos una frase dicha por el señor Gil Gibson: las pruebas más pequeñas suelen ser las más grandes. Luego de haber obtenido la evidencia e investigarla, procederemos ahora a implementar un protocolo de cadena de custodia para mantener la integridad de la evidencia. Se documentará cada acción realizada del caso. Se preservará tanto la evidencia original como la copia. Se guardarán los dispositivos en un área restringida para que no sean vulnerables o alterados por personas que no correspondan al área. Estos serán documentados y marcados antes de ser almacenados en el área correspondiente. Se firmarán actas o documentos formales para terminar con el procedimiento de almacenamiento de la información en custodia. Gracias a los procedimientos establecidos, ahora se pueden realizar análisis y encontrar más fácilmente por medio de evidencias digitales a los responsables de robos, hurtos o sabotaje de información. Anexamos a continuación algunas fuentes de consulta, las cuales nos ayudó a realizar este caso de estudio con ayuda de la informática forense.